Bien, buenas tardes, hermano. Dios me lo bendiga y Dios lo guarde. En esta tarde vamos a continuar con la serie que hemos iniciado hace semanas, que se llama Conociendo el Corazón. Es importante que conozcamos el corazón, porque dice la palabra de Dios que del corazón vienen los malos pensamientos. Aquí nacen, de aquí se gestan. Y es importante que aprendamos a conocerlo, porque también dice la palabra, como vemos en Jeremías 17, 9 y 10, que es nuestro texto base. Si quiere ir abriendo su Biblia, por favor. Y para los más modernos, yo no tengo ningún problema, no me molesta que usen su celular. Dios nos bendijo con tecnología también, ¿verdad? Con la sabiduría que tiene el hombre, la otorgó Dios. Muchos la usan para mal, pero nosotros la podemos usar para bien. Así que si usted tiene su Biblia en su celular, sáquela, pero no se quede sin tener la palabra de Dios en sus manos. Y si no la tiene ni en sus manos ni en un celular, pues bájela para que la tenga siempre presente. Moisés tenía las tablas de la ley, ¿sí se acuerda? Le voy a dar la cita otra vez para los que siguen buscando, es Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17. Tenía las tablas de la ley, mas ahora ya no tenemos tablas, tenemos tabletas y esperemos que sean de la ley. ¿Bien? ¿Ya tiene Jeremías, mi hermano? Amén. Ok, mire, dice la palabra de Dios así: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bien, esta serie se basa precisamente en conocer el corazón, en ver qué hay dentro del corazón del hombre, en poder escudriñar nuestro corazón. Y para esto tenemos que conocer el corazón de muchos hombres dentro de la Escritura, porque es el ejemplo de oro. Por eso Dios nos dejó su palabra. Y en esta tarde vamos a continuar con esa enseñanza acerca del corazón de Abraham, un siervo de Dios con corazón de amigo, pero esta es la parte número 4. Si usted quiere ver las 3 anteriores, el día de hoy subimos la segunda parte y Dios mediante en la semana estaremos subiendo la tercera parte de este mensaje. Si usted lo quiere volver a escuchar en internet, usted lo tiene disponible en Facebook, en la página de Nuevos Reformadores, o bien en YouTube también en la página de Nuevos Reformadores. No solo es para que lo escuche, es para que lo comparta, para que este mensaje llegue a sus amigos, a su familia, y puedan ustedes seguirse alimentando. ¿Es correcto? Bien, ya hemos dado un recorrido por la vida de Abraham, nombrado por las mismas escrituras como el amigo de Dios, y hemos ido descubriendo cómo era su corazón, cómo respondía en cada situación, y en base a sus respuestas hemos ido descubriendo que Abraham creía en Dios, pero sobre todas las cosas. Su confianza de Abraham estaba puesta en Dios. Y dice la palabra de Dios en Santiago 2:23, no lo busque, yo se lo leo, dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquello que menciona Santiago no es solo por haber creído en la promesa de Dios de que le daría un hijo, sino que hemos visto que bajo cada circunstancia, bajo cada situación que el padre Abraham se encontraba, él creyó en Dios. Su confianza en Dios era inamovible. El que Santiago diga, Abraham creyó en Dios, quiere decir no solamente en ese momento, sino una permanencia de su confianza en Dios. Abraham le creyó a Dios en todo. A pesar de que hubo momentos difíciles durante la vida de Abraham, a pesar de que hubo momentos oscuros en la vida de Abraham, en la que su corazón intentó engañarlo y en alguna ocasión incluso consiguió engañar su corazón. Recuerda
cuando tuvo su hijo con Agar, su sierva, que dijo, bueno, pretendió ayudarle a Dios a conseguir la bendición de Dios. Ese fue un error de Abraham. Sin embargo, Dios escudriña el corazón y Dios conoce lo que hay en nuestros pensamientos. Dios conoce nuestro carácter y aún cuando nos equivocamos, Dios se manifiesta con su misericordia. Amén. Dice Romanos 5:1, mi hermano, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La predicación pasada, mi hermano, vimos que 3 hombres llegaban con Abraham. ¿Sí se acuerda? 3 hombres fueron a visitar a Abraham. ¿Sí se acuerda que Sara estaba detrás de la tienda y escuchó platicar a los 3 y a Abraham? Y Abraham, cuando vio a estos hombres, inmediatamente siente la presencia de Dios. Como cuando usted ve a una persona que tiene el amor de Dios en su vida, dice, él tiene algo diferente, él se comporta diferente, él vive diferente, y si no es así, así debe de ser. Y Abraham vio a estos 3 hombres y sabía que venían de parte de Dios. Inmediatamente los atiende, inmediatamente les cose pan y saca harina y les da de comer. Y dice que Sara estaba detrás de la tienda, escuchando. ¿Sí se acuerda de eso? Y ahí el Señor le dice que va a tener un hijo en su vejez y Sara se ríe. ¿También se acuerda de eso? Sara se ríe. Bien, solamente estamos haciendo un poco de memoria. Bueno, según concuerdan los teólogos, es muy probable que uno de estos 3 hombres se trate de Jesucristo, por la promesa que le viene a dar a Abraham. Y por lo que vienen a ser el propósito que viene a cumplir. Y ahorita lo vamos a ir descubriendo. Mire, vamos rápidamente a Génesis capítulo 18 y vamos a dar lectura de los versos 16 al 21. Si alguien por ahí siente calorcito y como que de repente empieza a dormir, dele un pellizco al de al lado, un pellizco santo, porque estamos en la iglesia, para que se despierte. ¿Sale? Génesis 18. Tampoco abuse, mi hermano, no porque el hermano de al lado esté pachoncito se encaje ahí dándole pellizcos. Solo uno, para que despierte. Génesis 18, 16 al 21. ¿Ya lo tiene? Cuando ya lo tenga, glorifique el nombre de Dios. 18, 16 al 21. Quiero que me ponga mucha atención. Yo sé que hay muchos que escriben. Pueden poner notas que les ayude a entender. Pero si ustedes quieren tener el estudio, vayan a revisar las predicaciones y escúchelas las veces que quiera. Esa es la razón por la que ponemos las predicaciones. Pero ahorita póngame muchísima atención. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Los varones... Estos varones que fueron a visitar a Abraham, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré, dice el Señor. Una vez más Jehová conocía a Abraham, porque su palabra permanecía en su corazón, y sabía que al tomar en sus manos la promesa de Dios de hacer de él una gran nación, también adquiría la responsabilidad de transmitir a su descendencia, transmitir a su generación lo que Dios había hecho con él. Porque si usted habla, por ejemplo, con el pueblo cristiano, pero con el pueblo judío también, él lo reconoce como el padre Abraham. No solo porque sea su padre en una línea de sangre, sino por la paternidad de Abraham, por el fundamento de Abraham.
porque no hay otro hombre sobre la Escritura del cual se hable que fue llamado amigo de Dios. Bien, y dice la palabra de Dios, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Quién dijo esto? ¿No fue Jehová mismo el que lo dijo? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿No es esta una gran amistad entre Dios y el hombre? Cuando usted tiene un secreto, lo que busca es contarlo a su mejor amigo, a la persona más cercana a usted, a la persona que piensa como usted, a la persona que va a tener un buen consejo o un buen apoyo de su parte. Y él dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Cuando caminamos en el orden de Dios, Dios nos muestra sus planes. Dios nos muestra lo que va a hacer. Dios sabía con quién hablaba. Dios conocía a la perfección el corazón de su siervo, de su amigo. Por eso Dios revela sus planes en quien confía. Si usted confía en Dios, ¿cierto? Aquí todos van a decir amén. Pero ahora vamos a voltear la pregunta. ¿Dios confía en usted? Híjole, a veces no. A veces no confía en nosotros porque conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra vida. Y Él conoce lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y Él sabe. Por eso a veces Dios prueba nuestra fe para fortalecernos. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Abraham no sabía de los planes del Señor, a qué había venido el Señor, pero confiaba en Dios. Y Dios le respondió y le mostró cosas que él no conocía. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Abraham. En muchas iglesias se motiva a la gente diciendo, pregunta a Dios cuál es el plan para tu vida. Mi hermano, los planes de Dios son inmensos y eternos. Y los planes de Dios producen vida. Pero esta pregunta, mi hermano, aunque parece una buena pregunta, suena un tanto arrogante en su naturaleza. Y le voy a decir por qué. Porque Dios tiene un plan perfecto. Pero pregunta, si Dios tiene un plan para mi vida y ese plan no se lleva a cabo, ¿Dios falló? Entonces, ¿quién falló? El hombre. Dios tiene un plan y su plan es perfecto. Y más bien debemos orar a Dios para que nos incluya en el plan de Dios. Para que seamos partícipes en el plan de Dios. Porque Dios nos hace partícipes de su mesa. Dios nos permite comer de su mesa. Dios ve cuando nos levantamos. Dios ve cuando le buscamos. Dios ve cuando clamamos a Él. Dios ve cuando buscamos su nombre y su palabra. Y en ese momento Dios nos incluye en su plan. No es que haya un plan para tu vida, y un plan para tu vida, y un plan para su vida, sino que tú debes incluirte al plan de Dios. Debes de buscar a Dios para que Dios te incluya en sus planes. Porque Dios venía a cumplir un propósito contra Sodoma y Gomorra. Pero al conocer el corazón de su siervo Abraham, Él lo incluyó en sus planes y dice, ¿ocultaré acaso esto a Abraham? ¿Sí te das cuenta? Dios ya venía con un propósito. Dios ya venía a hacer algo. Pero en el camino dijo, voy con mi amigo, voy con la persona de mi confianza. Y pasa a ver a Abraham primero, a bendecir primero. Mi hermano, Dios siempre bendice primero antes de traer juicio. Siempre bendice primero. El Señor nos envió a su Hijo a morir por nosotros, antes de que alguien pueda ser condenado. Por eso yo siempre lo he dicho, el Señor Dios no va a mandar al infierno a nadie. Quien se vaya, se va a ir solo, porque así lo quiere. Porque eso no es lo que quiere Dios. Dice que Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que nos volquemos a Él, que dejemos nuestra manera de vivir para buscarlo,
para entregarnos a Él, para buscar su rostro. Pero el corazón del hombre se endurece y se hace arrogante. Y Dios sigue ahí, esperando. Dios sigue esperando. Dios está esperando. Hay un versículo que se utiliza mucho para evangelizar. Dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Pero te voy a decir una cosa en esta tarde. Este versículo no fue dado para evangelismo. Este versículo es un reproche de Dios a la iglesia. Es un mensaje dirigido a una iglesia. Es un mensaje que va hacia gente que cree en Dios, pero lo sacaron de su vida, lo dejaron afuera. Y mira la insistencia de Dios. Mira cómo insiste Dios en tu vida. Y dice, aquí yo estoy a la puerta y sigo llamando. Ya me sacaste, pero yo sigo tocando y esperando a que me abras la puerta. Y dice, y si alguno abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Dios hace partícipe de su mesa a aquel que escucha su voz. El plan de Dios continuará, mi hermano. Y déjame decirte una cosa que puede ser preocupante para ti. El plan de Dios continuará contigo, pero también continuará sin ti, si tú no quieres seguir. Dios sigue sus planes y Dios quiere incluirte en esos planes. Pero si tú no quieres ser incluido en esos planes, el plan de Dios se va a cumplir. Dios quiere usarte para predicarle a esa persona a la cual trabajas con ella, al cual convives con ella, a lo mejor hasta duermes al lado de ella. Dios quiere incluirte en ese plan, pero si tú eres una persona, perdón por la palabra que voy a usar, pero perezosa, y no se dispone a predicar la palabra, a enseñar, a dar de gracia lo que de gracia recibes, Dios lo va a hacer. Dice la palabra de Dios que oremos para que Dios traiga obreros a su mies. Nota que no dice que traiga creyentes, llama obreros, gente ya convertida, gente discipulada, pero gente ya trabajando. Obreros. Gente para meter las manos, gente para ser usada por Dios, gente para moverse en la fe y en el poder de Dios. Dios quiere que todos nos arrepintamos, ¿es verdad o no es verdad? Dios quiere que vivamos en su camino, pero déjame decirte una cosa, el ministerio de la silla no es un ministerio que exista en la Escritura. ¿Alguien conoce el ministerio de la silla? Todos fuimos llamados a trabajar, unos con una cosa, otros con otra cosa. Dice la palabra de Dios que cuando los apóstoles estaban predicando, dijeron, no es justo que nosotros atendamos las mesas, porque debemos estar concentrados en la palabra, en enseñar a la congregación. Busquemos, dice, varones llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Muchos piensan que estaban en una fiesta. Servir las mesas se refiere a lo básico, a limpiar el templo, acomodar las sillas, el que le des la mano a la persona que viene entrando, que viene nueva. Hay muchas iglesias en donde viene gente nueva y parece que es un bicho raro y voltean así como de, no lo conozco, como en la escuela. ¿Se acuerdan en la escuela? Yo me acuerdo, mi mamá era muy fan de cambiarme cada año de escuela. Yo no sé por qué hacía eso, pero cada año me cambiaba de escuela. Y yo decía, pues mis amigos ya se quedaron ahí. Y tenía que conocer gente nueva cada año. Entonces cuando llegaba al salón me sentaba en la silla y pues los niños ya de tiempo ya se conocían y se saludaban. Y decían, hola, mira y esto. Y yo me quedaba así. De por sí siempre fui así como ven a mi hija. No a mi hijo, porque mi hijo parece trompo. Pero así como ven a mi hija quietecita, callada, que parece que no rompe un plato, así era yo. Igual, así como es enojona también soy yo. Y esperaba yo y decía, no, pues me siento fuera de esquema, no me siento así como que nadie me habla. Y por ahí un niño se acercaba y me decía, oye, ¿y tú cómo te llamas? Por eso el Señor nos equipara a un niño, porque los niños son así, sinceros en su corazón.
De repente decían, ¡ay, no te peinaste! Y tenía uno acá el almohadazo. Y a veces vemos al hermano y vemos que está todo desfajado y así. Dios le bendiga, mi hermano. Pero no le dices nada. Dile, hermano, arréglate la camisa, arréglate el pantalón. Hermana, peínate un poquito, traes aquí el almohadazo. Ay, sí, es que se va a ofender. ¿Prefieres que tu hermano pase un mal momento? Debes amar a tu hermano hasta en las cosas pequeñas. Hay que exhortarnos los unos a los otros. La palabra dice, exhortaos en el amor. Y es que también hay unas formas muy feas que tiene la gente. Pero aquí no, ¿verdad que no? Esto no pasa aquí. Es en otro lado. Bien. Depende de ti predicar o servir o ministrar en la iglesia y bendecir a su pueblo. De esta forma Jehová venía a cumplir los planes acerca del clamor de Sodoma y Gomorra que había subido delante de él. Pero con todos estos planes, a quien creía en él, a quien lo buscaba. Y esta parte sería el número 13 de la lista de Abraham, que el corazón del padre Abraham tenía un corazón de intercesión. Porque vamos a ver cómo reacciona Abraham cuando Dios le cuenta los planes que tiene acerca de Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas que esta serie se llama Conociendo el Corazón, verdad? Y estamos conociendo el corazón de Abraham. ¿Cómo era el corazón de Abraham? Abraham tenía un corazón de intercesión. Esa paternidad de Abraham, el padre Abraham, intercedía. Abraham intentó de alguna manera cambiar la decisión de Dios que tenía hacia estas naciones. Pero puedes revisar esta historia en tu casa o puedes leerla después, y algunos ya la conocen. Fueron destruidas finalmente Sodoma y Gomorra por su maldad. Ahora, esto no quiere decir que Dios no haya escuchado la intercesión de Abraham. Dios puso atención en la intercesión de Abraham. Sin embargo, no había las condiciones para que Dios cambiara su decisión. Mira lo que dice Génesis 18, 22 y 23. Para que conozcas el corazón de intercesión de Abraham. Dice así: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Es decir, Dios continúa sus planes. Dios quiere seguir cumpliendo sus planes. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Nota una característica de Abraham. Llegaron estos tres varones y le contaron a Abraham lo que iban a hacer. Se dirigieron hacia Sodoma y Gomorra, pero Abraham no se apartó de ellos, como diciendo, no te me vas. Así debemos de ser con el Señor. ¿Te acuerdas de Jacob? Jacob dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y luchó contra el ángel de Jehová toda la noche. Y le dijo, y no te voy a soltar, aferrados a Dios. Así debemos de ser. Y así era también Abraham. Abraham lo siguió, y lo siguió de tal manera que se quedó con uno de estos hombres. Dos de ellos se dirigieron, porque cuando ya la historia continúa, ya lo veremos en el corazón de Lot. Cuando llegaron a Sodoma y Gomorra, solo fueron dos de los tres que habían llegado, porque uno de ellos se quedó con Abraham. Mira lo que dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Por eso es que los teólogos concuerdan que tal vez este hombre era Jesucristo, aún no venido hecho en carne. Era el verbo de Dios. Y se acercó a Abraham y dijo, fíjate el corazón de intercesión de Abraham, ¿destruirás también al justo con el impío? Eso es lo que le dice Abraham. Señor, ¿vas a destruir también al justo con el impío? Señor, tal vez haya 50 justos en la ciudad. No me voy a detener mucho en esto, pero el Señor le dice, ok, si hay 50 justos, voy a perdonarlas. Señor, pero mira, híjole, tal vez, ¿qué tal que faltan 5, Señor? Si faltan 5 y solo hay 45, los voy a perdonar. Señor, mira, 45 pues son muchos, pues ya 40, Señor.
¿Te imaginas esa conversación de Abraham y Dios? Yo me imagino al Señor serio, al Señor tranquilo, al Señor calmado, al Señor seguro. Y Abraham en esa desesperación de decir, oh Señor, ten misericordia. Bueno, Señor, tal vez no haya 40, pero 30. Y cuando ve que Dios, como cuando tu hijo se acerca y te dice, papi, ¿me compras ese chicle que está ahí? Y cuando ve que acepta, dice, sí, hijo, mejor unas papas. Bueno, está bien, agarra las papas. ¿Y puedo comprarme un Boing también? Así estaba haciendo Abraham. Así era Abraham con Dios. Señor, tal vez haya 30, bueno, 20. Hasta que llegó a 10. No había ni uno solo, más que solamente Lot, exceptuando a Lot. Y ya vamos a ver la historia de Lot, porque Lot tiene mucho jugo mucha tela de donde cortar, decimos aquí. Al final el plan de Dios se cumplió y las ciudades fueron destruidas. Pero Dios escuchó la intercesión de Abraham. El Señor se detuvo a escuchar a Abraham. El Señor atendió la petición de Abraham. Y esto también nos enseña una cosa, hermano. Dios atiende nuestras peticiones, pero no siempre nos las concede. Dios te escucha, pero no siempre te va a dar la respuesta que tú esperas. Dice, clama a mí y yo te responderé. Pero tú quieres que te responda lo que tú quieres, pero a veces Dios dice no. Yo les comentaba que unas semanas atrás teníamos otro congreso con otro ministerio que íbamos a ir a Querétaro y se enfermó mi hijo. Y fíjate qué grandes. Yo ayer estaba pensando, el día de ayer fuimos a ese congreso de pastores, fui con mi tío, todo estuvo muy hermoso y David se volvió a enfermar, tuvo fiebre. Pero las situaciones y las condiciones fueron diferentes, aunque aparentemente iguales, fueron distintas. Tú lo viste ahorita. Ayer en la noche, que ya fui a dejar a mi tío a que tomara su autobús, me regresé, él oró por él, pero él seguía con fiebre. Y ya me había yo acostado, ya estaba yo descansando, y de pronto me dice el Señor, hey, tú y yo no hemos platicado aún. Ya platicaste con mi siervo, ya platicaste con mis siervos, pero tú y yo no hemos tenido un momento. Y dije, Señor, discúlpame, qué torpe soy. Y me levanté a orar a Dios y le dije, Señor, te doy gracias por lo que tú permites. Te doy gracias por lo que hoy diste a mi corazón. Y si en tu misericordia está, y si en tu bondad está, Señor, tomar la vida de mi hijo y que él sea sano, que así sea. Y si no, aún así mañana voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Y mírenlo, ahí está. Dios es fiel a su palabra. Igual, a lo mejor al rato nos sorprende otra vez, pero gloria a Dios. Dios no siempre concede lo que pedimos. Porque a veces pedimos para nuestro propio deleite, pero cuando entendemos el corazón de Dios, porque nota que Abraham se detiene en 10 y ya no insiste, ya no sigue, 5, 4, 3, 2, 1, comienza, ya no sigue, él entiende y dice, pues sí, haz lo que tengas que hacer, Señor, ya no hay nada. Y escucha una cosa, Abraham sabía que libraría a Lot. Por eso había venido. Si no, desde el cielo avienta fuego y se acabó, ¿eh? ¿No lo habías pensado? A eso vino. No tenía necesidad de venir. Podía haber ido con Abraham en otro momento, hablar con él, irse y destruir las ciudades. Pero él bajó. Porque Dios preserva a su iglesia. Dios preserva a quien cree en Él. Dios preserva a los justos. ¿Tú eres justo? Los vi dudar. Somos justificados y somos justos porque Dios nos ha hecho justos.
Finalmente el plan de Dios se cumplió. Llegamos a la parte final de este personaje. Este personaje, en este personaje se gesta un acto emblemático de la obediencia más grande que ha existido de un hombre hacia Dios después de Jesucristo. Estoy aclarando, después de Jesucristo. No existe otro hombre que haya hecho un acto más obediente hacia Dios que el acto de Abraham. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y esto es algo muy importante y hay que dejar en claro que la única forma de demostrar que caminamos en fe y que confiamos en Dios son las pruebas y las dificultades. Mi hermano, si a la primera de cambios ya te quieres ir y retirar, déjame decirte que no estás caminando en fe. Si cuando Dios aplica un poquito de calor, tu corazón de chocolate se empieza a derretir, no estás caminando en fe. Muchos creen que la fe sirve para que nunca te pase nada malo. Y cuando te pasa algo malo, Dios de inmediato debe de solucionar la situación difícil que estás pasando. Y que Dios te libre. Pero esto no es verdad. Mira lo que dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Cómo? Esto contradice ciertas ideologías, ¿no? Como de reprende al diablo, decláralo, decrétalo, no lo recibas. Algunos por ahí a lo mejor hasta cancelan mis palabras. Pues aunque las canceles, mi hermano, si es la voluntad de Dios ser probado en tu fe, así va a ser. Porque cuando llega una dificultad decimos, es el diablo, y lo reprendemos. Pero a veces es permisión de Dios, porque Dios quiere probar nuestra fe. O dime, ¿de qué otra forma vas a saber que tienes fe si Dios no prueba tu fe? ¿Hay alguna forma? A veces pedimos mal hacia Dios y decimos, Señor, dame paciencia, forma en mi paciencia. ¿Y cómo Dios va a formar paciencia? Poniéndote en situaciones donde tu paciencia sea aprobada. Señor Dios, hazme un hombre dócil. Y Dios pone al hermano lija para que esté duro y duro y duro encima de ti. Y muchos se rieron. Porque a lo mejor tienes a su hermano lija ahí al ladito. Pero Dios lo puso, mi hermano, ¿para qué? Para pulir tu vida, para moldear tu vida. Así que no canceles sus palabras, ora por él, porque Dios está probando tu paciencia. Génesis 22:1, mira lo que dice. Vamos a pasar a Génesis 22:1. Ya vamos a concluir con este personaje, no con la predicación de mi hermano, me quedan todavía 2 horas de predicación. ¿O ya se quieren ir? Híjole, solamente uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Estaban apuntando, gloria a Dios. Génesis 22:1 y 2, mira lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Lo probó. ¿Sí te das cuenta cómo Dios te prueba? Dios sabía quién era Abraham. Dios amaba a Abraham. Dios sabía que había un corazón de padre, un corazón que tenía un altar permanente en él. Pero aún así Dios lo probó. Porque Dios a quien ama, ¿qué? Y azota a todo aquel que toma por hijo. Ay, hermano. Aunque canceles mis palabras, Dios azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Y sabes? Esta palabra griega que se utiliza en este versículo para azotar hace alusión a la misma palabra que utilizó el Señor cuando le dijo a Pedro que sería zarandeado por Satanás. ¿Y sabes qué es zarandear? En la antigüedad tomaban y cortaban el grano de trigo, las espigas de trigo, y para separar la cizaña del grano,
tomaban los manojos, los encintaban, los ponían como manojos y los azotaban contra el suelo. Esta misma palabra, esta figura es la que toma el Señor. ¿Cuántos quieren ser azotados por el Señor? Aunque canceles mis palabras, es bueno ser azotado por el Señor, porque va a moldear nuestro carácter. ¿Amén? ¿Por qué no le das un aplauso bien fuerte a Dios? Sigamos leyendo. Dice, y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios prueba tu confianza, Dios prueba tu fe. Y permanecía en su voluntad, sea como sea. Permanece en su voluntad. ¿Te libre o no te libre? Porque yo te contaba, de hecho, ayer escuchamos una historia, mi esposa y yo, ¿verdad? De mi tío, de uno de los pastores que ministraba allí en Coatzacoalcos. Y sufrió una situación difícil. Dios lo permitió. No lo libró, pero porque quería llevarlo a otra cosa. Su ministerio ha crecido mucho y la palabra ha llegado a muchos lugares. También te he contado acerca de un hermano que el Señor lo puso en enfermedad y Dios no lo sanaba, y oraba, ni oró, hasta el pastor oró por él. Y nada más no. Y me decía, se acercaba a mí y me decía, hermano, ¿por qué Dios no me sana? Yo creo en Él. Le digo, y Dios sabe que crees en Él, pero tal vez no es la voluntad de Dios. Pregúntale a Dios, ve a Dios. Hasta que el Señor finalmente lo terminó llevando al hospital, y en el hospital le predicó a 2 mujeres y recibieron el mensaje de salvación y recibieron al Señor. Y cuando recibieron el mensaje, cuando llegó a su casa, él ya estaba sano. O sea, es que nadie quiere ir a esos lugares. No, hermano, yo lo acompaño a predicar, pero me despierto hasta las 12. Por eso el Señor pide obreros, gente que quiera trabajar, gente que deje todo para seguirlo a Él. Primera de Pedro 4, del 12 al 16, si quieres anotarlo, si no yo lo voy a leer, dice, amados, ¿a quién le habla? A nosotros. Dígale al de al lado, te está hablando a ti. Ahora dígase usted, me está hablando a mí. Amados. Fíjese con qué cariño, con qué ternura. Este hombre, Pedro, era un hombre como usted y como yo. Pedro era un hombre aprensivo. Pedro era un hombre violento. Pedro era un hombre que ni siquiera pensaba lo que iba a decir y luego lo soltaba. ¿Te has topado con estas personas? Que dicen, ay hermano, te ves bien gordo. Y el hermano se le aventó una semana yendo a correr. Y porque no se miden, agarran y avientan. Dice Santiago que la lengua es como un veneno mortal. Hay que controlar la lengua. Antes de soltar hay que ver, hay que analizar. Muchos critican a nuestro presidente por la forma en la que habla, y para ser honesto, a todos nos desespera. Pero este hombre, mi hermano, estúdialo, cuando lo veas, estúdialo. Y habla lento porque piensa lo que va a decir, no se engancha con los comentarios de todo el mundo que lo ataca, sino que va despacito. E incluso a veces siento que lo hace a propósito, para hacerlos enojar. Dios prueba tu fe. Mira lo que dice, bueno, te decía yo, Pedro, este hombre tan brusco, tan torpe, tan aprensivo, tan violento, tan arrojado, tan carnal,
Mira cómo comienza a hablar una vez que Dios ya hizo la obra salvífica en su vida. Para que tienes esperanza, hermano. Si tú eres aprensivo, y sueltas luego lo que trae tu corazón, tienes esperanza. Hoy tienes esperanza. Porque Dios hoy puede hacer una obra en tu vida, en tu corazón. Y hoy te puede cambiar. Hoy puede hacer la transformación para que seas como este Pedro. Escucha a este Pedro. No se parece en nada al Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. En nada. Amados. Mira lo que tierno el corazón de padre que tiene Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes ¿de qué? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, o sea, sois más que felices. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, anímate, porque Dios está contigo, es lo que está diciendo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Sí, porque hay muchos que dicen, ay, es que el Señor está tratando con mi fe. No, hombre, si te robaste eso de la empresa, estás pagando las consecuencias de lo que hiciste. O dice, como homicida o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, es decir, por chismoso. Ay, hermano, es que ahora hablan de mí un montón en mi trabajo. Pues es que no te para la boca, mi hermano. ¿Cuántas horas trabajas? 8. Y 7 te las pasas en el chisme. Y la otra hora es que medio trabajas. Estás echando relajo y de repente viene el jefe y... ¿Cómo está, jefe? Haces como que trabajas cuando él pasa y cuando se va otra vez. ¿Sí leíste lo que dice? Bueno, sí escuchaste, ¿no? O por entrometerse en lo ajeno, hasta lo chismoso, dice. Pero si alguno padece como cristiano, ¿como qué? Y como... Dígase su nombre. Si alguno padece como Lalo, como Aline, como Abraham, no Abraham, el hermano Abraham, no Abraham el que estamos hablando, como el hermano Carlos. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, no te avergüences, sino que glorifique a Dios por ello. Eso es lo que debemos hacer, mi hermano. Escudriñate, escudriña tu corazón, analiza lo que estás viviendo antes de reprender, antes de no recibir o antes de cancelar mis palabras. Tal vez sea consecuencia de tu comportamiento, pero si estás caminando en fe, ahora sí que si estás haciendo bien las cosas, si estás caminando con Dios y aún así llega el fuego de prueba, como una persona que confía en Dios, pregúntale a Dios, Dios, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres moldear en mi corazón? Antes de que deseches, antes de que reprendas al diablo, pregúntale a Dios por qué llega esto a tu vida. Hay personas de testimonio grande, que les llegó cáncer, por ejemplo, y no cancelaron las palabras de nadie, ni reprendieron al diablo. Dijeron, Señor, y Dios los usó para que por su sanidad los demás vieran. Y ahorita vamos a llegar ahí porque parece contradictorio. ¿Cómo que sí, cómo que no? A ver. O podemos decir como lo dijeron Sadrac, Mesac y Abednego, cuando iban al lago de fuego, ya iban a ser quemados y le dijeron al rey, todavía el rey se para y les dice, ¿te arrepientes de lo que estás diciendo y te puedo librar? Y le dice, ¿sabes qué? Sabemos que Dios nos puede librar, pero si no, aún así no me voy a inclinar ante tu imagen, porque la honra y gloria es para Dios. Sabemos que puedes librarnos, que Dios puede librarnos, pero si no lo haces no pasa nada, Señor. Creemos en ti, confiamos en ti.
Y último punto número 14 de toda esta serie: el corazón de Abraham tenía esperanza formada y puesta en Dios. Génesis 22, del 5 al 8, para puntualizar este punto número 14, dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Lo leemos así, pero imagínate a Abraham: Padre mío, iba a ofrecer a su hijo. Imagínate a Abraham diciéndole, yo me imagino que se le quebraba la voz a Abraham, porque somos seres humanos, porque no es fácil. Si alguien aquí te predica, no, mira, vas a venir con el Señor y todas las cosas se van a arreglar y van a ser fáciles las cosas, te está predicando un evangelio diferente. Aquellos que tienen más tiempo, ¿ha sido fácil? Pero podemos decir juntos una cosa: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta este momento nos ha ayudado Dios. El hecho de que hoy estés aquí no es coincidencia. Ya estaba en los planes de Dios. Dios ya lo había puesto para que tu corazón se rinda delante de Dios. Dice la palabra de Dios: he aquí yo pongo delante de ti la bendición, pero también la maldición. Y dice: escoge la bendición. Y dices: ay, pues ¿quién no escogería la bendición, no? Pues hay gente que no la escoge. Hay gente que dice: no, luego, ahorita esto es para viejitos, yo estoy muy joven todavía. Tal vez más adelante. Pero tú no sabes si tienes un más adelante. Siempre lo menciono. Yo no sé si voy a llegar ahorita a mi casa. ¿Tú sí? ¿Quién dice yo voy a vivir mañana? ¿Cuántos dicen que sí? Nadie lo sabe. Por eso es que hay que atender al llamado de Dios. Heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Te imaginas decirle esas palabras a su hijo? Dios va a proveer el cordero. Abraham no tenía idea de cómo iba a ser Dios, pero Abraham confiaba en Dios, porque antes de irse le dice a sus siervos: espérenme aquí, vamos a subir el muchacho y yo, pero volveremos los dos. Abraham no sabía si el Señor, si a lo mejor al enterrar el cuchillo no se enterraría. O tal vez iba a sacrificar y ofrecer a su hijo y Dios lo rescataría de la muerte o lo reviviría. Abraham no tenía idea de cómo, pero Abraham confiaba en Dios y le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta que Abraham confiaba en Dios siempre, bajo cualquier circunstancia? Bajo el fuego de prueba, seguía confiando en Dios. Pero sabía que volvería con su hijo. ¿Qué le dijo Abraham a Dios? ¿Qué le dijo, Abraham a Isaac? Dios proveerá. Dios ya proveyó el cordero para ti y para mí. En la cruz del Calvario. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y llevó ahí todos tus pecados y todas tus faltas y todas tus transgresiones. Esa ofrenda ya fue ofrecida delante de Dios. ¿Sí leíste qué dijo? ¿Cómo le dijo el Señor? Toma ahora tu hijo, tu único Isaac. No había otro Isaac, ¿verdad? No tenía otro hijo. Bueno, tenía Ismael, ya no estaba ahí. Él le dijo: toma tu hijo, el hijo de la promesa, el que yo te di, el único que tienes.
Y Abraham tomó la leña y tomó todo lo necesario para ofrecer. Abraham no dijo, el Señor va a responder y el Señor me va a librar, entonces ¿para qué me llevo las cosas? No, él obedeció con diligencia. La obediencia es algo fundamental que se le tiene que dar a Dios. El obedecer es en tiempo y en forma. Atenderlo en el momento en el que Dios te da la instrucción. Cuando tu hijo o tú como padre le dices a tu hijo, quiero que vayas y tiendas tu cama, y tu hijo no lo hace y se va a jugar y se sienta y se pone a ver la tele y son las 12, la 1, las 2, las 3, llega a las 5 de la tarde y tu hijo empieza a tender la cama, ¿tu hijo te obedeció o no te obedeció? No te obedeció. Porque la obediencia es en tiempo y forma. Tú le dijiste, tiende tu cama, le estás dando una orden, pero él decidió hacerlo cuando él quiso, no cuando tú le dijiste. Ahora, si tu hijo te dice, igual temprano le dices, tiende tu cama, y él entonces agarra y va y dice, siempre yo, todo yo, ¿por qué yo? No la puedes tender tú, es que mira, yo siempre, yo todo. Y va de mala gana, refunfuñando, enojado, gritando, y la tiende y la termina. ¿Te obedeció o no te obedeció? No, porque la obediencia es en tiempo y en forma. Es de la forma correcta. Muchas veces creemos que obedecemos a Dios. Voy a ir a la iglesia. Es que yo quería seguir durmiendo otra hora. Ahí voy, Señor. Y llegas aquí y dices, Señor, ya estoy aquí, ya cumplí. ¿Obedeciste o no obedeciste? Porque no vienes con la actitud correcta. Porque la obediencia a Dios es en tiempo y en forma. Pero si tu hijo le dices, ve y tiende tu cama, y te dice, sí, mami, voy y tiendo mi cama. O sí, papi, voy y tiendo mi cama. Y va y la tiende, ¿te obedeció o no te obedeció? ¿Ya lo entendiste? Qué importante es esto. Abraham atendió a Dios y se paró en cuanto recibió la orden de Dios, encintó todo, agarró a sus siervos, tomó a su hijo, tomó la leña y se lo llevó hacia donde Dios le había dicho, en tiempo y en forma. No fue y dijo, Señor, pero ¿cómo es posible? Me acabas de dar un hijo y ya me lo vas a quitar. Tenía la forma correcta delante de Dios. Abraham no dijo, Señor, te obedeceré, pero primero deja disfrutar a mi hijo otro año, y dentro de un año voy a ir y lo voy a ofrecer. Porque la obediencia es en tiempo y es en forma. Y obedeció a Dios en el tiempo en el que Dios le había dado la instrucción. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Amén. Abraham creyó a Dios y por eso fue llamado amigo de Dios. Por la naturaleza de su corazón, formado en el carácter de Dios. No le creyó a Dios solo en la promesa, le creyó a Dios en todo. La palabra de Dios dice en Marcos 16, 15 y 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es fácil, ¿no? El que cree es salvo y el que no cree es condenado. Pero id y predicar ¿qué? La palabra de Dios, el evangelio. No dice, id y hacer maravillas para que te crean. No dice, id y ofréceles cosas para que vengan a Dios. No dice, id y decirles, pórtense bien para que sean salvos. No dice eso, ¿verdad? Tampoco dice, id y predica lo que Dios hizo en tu vida. Ahora, si lo quieres poner como ejemplo, hazlo y predica lo que Dios hizo en tu vida. Pero antes de eso viene la palabra de Dios. No vengas a ofrecerle cosas al... Mira, si tú te acercas a Dios, Dios te va a dar esto. Estás equivocado. La palabra de Dios va primero.
porque es la que convence al hombre de pecado. Yo me equivoco porque soy un hombre, pero Dios no. Yo no vengo aquí a darte palabra de hombre, vengo a darte la palabra de Dios. Tal vez mis opiniones puedan parecer correctas, incluso tal vez puedan tener cierta inteligencia, pero el que tiene toda la sabiduría es Dios, y Dios no se equivoca. Todo lo hace perfecto. Si tú sigues la ley de Dios y obedeces tanto en tiempo y en forma, Dios te va a bendecir. Y hará de ti una gran nación, como lo hizo con Abraham. Y multiplicará tus bienes, y no solamente tus bienes económicos, tus bienes espirituales. Porque dice que el fruto del Espíritu es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es mansedumbre, es templanza. Y sobre todo, y el mayor de ellos, es el amor. Aquel que no amabas antes y que lo veías con recelo, vas a aprender a amarlo. Y a decir, Dios, yo lo pongo en tus manos y le bendigo. Y no como tal vez dices hoy, Dios, o te lo llevas o te lo mando. Dios va a poner amor en tu corazón. Dios va a empezar a producir los frutos del Espíritu. Pero no depende de Dios. Dios ya hizo. Depende de ti. El que tú te acerques a Dios. El que tú le digas, mira, yo me declaro incompetente. Yo no puedo. Pero tú dices que puedes a través de tu palabra. Y en este vaso de barro, fórmame. La palabra tiene que ser predicada antes de cualquier cosa. Porque la palabra es la única que confronta el corazón. Es la única que cambia el corazón del hombre. La palabra de Dios es lo que cambia. La palabra de Dios es verdad y es justicia. Tu testimonio puede ser muy poderoso, puede ser un testimonio grande, pero nunca debe quitar el tiempo de la palabra de Dios. Aun cuando haya sido grande, aun cuando me digas, hermano, es que mira, yo fui al infierno y regresé. Ah, gloria a Dios. Pero la palabra va primero, porque yo no voy a ir al infierno, es más, yo ni quiero ir. A mí me lo cuentas y ya con eso tengo. Aun cuando el Señor te haya dado una revelación grande en una isla desierta, cálmate, Pablo, Juan, aunque te sientas Juan. No, es que el Señor me dio una revelación en una... No, está bien, pero va la palabra primero. Aun cuando el Señor te haya sanado de cáncer. Ahora, yo no quiero decirte que no compartas tu testimonio, pero predica el Evangelio. Y si quieres ejemplificar lo que Dios hace en su palabra con tu testimonio, hazlo. Pero primero va la palabra, porque la palabra es la que cambia el corazón. Hay hermanos, o no sé si sean hermanos, pero hay personas que se convierten al Evangelio y son cantantes, o son artistas, o son políticos, y de pronto le dicen, oye, tienes que dar tu testimonio, y se paran en las plataformas o se paran en las iglesias y van de iglesia en iglesia contando su testimonio. Pero ni están discipulados, ni están doctrinados, no tienen la palabra de Dios en su vida. ¿Qué le van a dar a la iglesia? Está bien, estabas en una cama, estabas postrado y Dios hizo la obra y te salvó, pero eso a mí, ¿de qué me sirve? ¿A ti te sirve de algo? Nada más para que digas, wow, qué grande es Dios, y luego te vas y se acabó. Pero si Él te dice, mira, Dios cambió mi corazón porque era yo un perverso y un malvado, y la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, así como me perdonó a mí. Y después de que me perdonó a mí, me sanó. Es diferente. Va la palabra primero. La palabra siempre debe ir primero. ¿Qué fue a lo que creyó Abraham? ¿No fue a la palabra de Dios? Abraham creyó a Dios, pero ¿a qué creyó? A lo que Dios le había dicho. Era la palabra de Dios a lo que creyó.
No creyó a las circunstancias, no creyó a los momentos, no creyó en las ciudades, no creyó en los reyes, no creyó en la tierra, decir, esta tierra produce, esta tierra me da. No creyó en el ganado, ni en las ovejas, ni en el oro, ni en sus guerreros. Creyó en Dios, aun cuando las condiciones eran desfavorables para él, aun cuando las condiciones no lo alentaban a creer en Dios. ¿Has estado en esta situación? ¿Y que las condiciones son duras? Y no hay forma en la que tú digas, Señor, ¿cómo le vas a hacer? Pero si tú permaneces en esa confianza para con Dios y le dices, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Abraham creyó a Dios y a su palabra siempre. Y vivió creyendo en ella, pero sobre todo vivió obedeciendo. 25 años tardó la promesa de Dios a Abraham. 25 años de trato. 25 años formando su carácter. 25 años moldeando no solamente a él, también a Sara. Porque muchos dicen, y el trabajo de la mujer es majestuoso. Señor, transforma a este gorila en un oso de peluche. ¿Quién intercede por ese gorila? ¿Quién intercedió por este gorila? Ellas. Voltea a ver. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Es que la mujer es más dispuesta. Y a ti, varón, que estás aquí y que no te has levantado a servir, es hora de que dejes la pereza y de que tomes tu lugar. Porque ellas están aquí con un corazón dispuesto, a veces más dispuesto que el de nosotros. ¿Sí lo sabes? ¿Sí lo ves? El hombre es recio, pero aquel hombre que se entrega a Dios, Dios puede convertir al gorila en un oso de peluche. Qué maravilloso, ¿no? Qué precioso es el Señor. Mira, para que veas que no solamente fue tratado el corazón de Abraham, sino el de Sara. Vamos a Génesis rápidamente 21:6. Mira lo que dice Génesis 21:6. Ya voy terminando. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. ¿Te acuerdas que Sara se rió con arrogancia? Con incredulidad en su corazón. Esta risa es diferente, Nótalo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Este cualquiera que lo oyere tiene una connotación de escuchar con sabiduría, con entendimiento de todo lo que pasó. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que ponga atención en lo que Dios hizo en mi vida, se reirá conmigo. Es decir, exaltará y glorificará el nombre de Dios. Dios me ha dado esto. Dice, ¿sabes lo que significa esto? Dios me ha dado un cerradón de boca. Eso es lo que dice. Si pudiéramos traducirlo en una versión más actual, Dios me ha cerrado la boca. Y esa risa de burla ahora se ha convertido en una risa de alegría y de exaltación hacia Dios. Por último, Hebreos 11:11. Seguimos hablando de Sara. Era de suma importancia, mi hermano, mientras lo buscas, Hebreos 11:11, que me extendiera un poco más con Abraham, porque el corazón de Abraham representa el corazón de muchos cristianos que están en esa lucha, pero el final es creer en Dios, es confiar plenamente en Dios. Este personaje fue largo, tal vez con los otros no tardemos tanto, pero con él sí era importante escudriñar el corazón de Abraham para que podamos conocer. Hebreos 11:11 dice,
Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién creyó? Sara. Ya no está hablando de Abraham. ¿Notas que esa misma fe de Abraham la tenía Sara? Por eso tardó 25 años. Fue un trato de Dios. ¿Te acuerdas de Abraham diciendo, no, es mi hermana? Ahí estaba la carne de Abraham, la debilidad de Abraham, la torpeza de Abraham. Y le costó 25 años entenderlo, hasta que crecieron juntos. Y si tú terminas de leer esta historia en el Génesis, te vas a dar cuenta que cuando Sara murió, Abraham buscó el mejor lugar para enterrar a su mujer. Y les dijo, cuando yo muera, entiérrenme con ella. Aquí quiero volver a ella. ¿Qué Iztaccíhuatl, ni qué leyendas de no sé qué? ¿Qué Romeo y Julieta, ni qué nada? Ahí está Abraham y Sara. Ese amor tan lindo que fue formándose. El mundo te dice, no, pues es que ya tienes 10 años. Ya como que el amor se acaba, y hasta lo cantan, el amor acaba. Pero en el Señor esto no es así. En el Señor se va multiplicando el amor. En el Señor va madurando ese amor, debe ir madurando ese amor. Tú ves a personas que tienen más de 10 años de casados, ya no se toman de la mano. Esa fue una señal para mi esposa y para mí. El día en que no nos tomemos más la mano es que algo está mal. Y con toda confianza puedes ir y jalarnos las orejas. Tenemos ya casi 10 años juntos. A ver si pasamos la prueba, ¿no? Bien. Ponte de pie, mi hermano. Con estas características de su corazón, fortalezas en Abraham, mayormente que las debilidades, debemos comprender y entender cómo era el corazón de Abraham. Te voy a mencionar estas 14 características como un resumen de lo que vimos. Número 1, la respuesta de Abraham, la forma en la que él respondía bajo cada situación. Número 2, tenía un altar permanente en el corazón. Número 3, Abraham era un hombre misericordioso. Número 4, Abraham esperaba en la provisión de Dios. Número 5, Abraham tenía un corazón de padre. Número 6, Abraham tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Número 7, Abraham participó de la mesa del Señor. Número 8, el corazón de Abraham sabía que todo era gracias a Dios y la honra y gloria era solo para Él. Bueno, ese es el número 9, perdón. Número 8, el corazón de Abraham entendió en su espíritu, en su comunión con Dios, que de lo recibido de su mano debemos dar. Número 10, el corazón de Abraham fue por fe justificado. Número 11, Abraham sabía que su corazón está seguro en las manos de Dios hasta el día de su muerte. Número 12, el intento de Abraham de ayudar a Dios entorpeció la bendición de Dios en alguna ocasión. Número 13, Abraham tenía un corazón de intercesión. Y finalmente, número 14, Abraham tenía esperanza formada y puesta en Dios. Cierra tus ojos, hermano.